Porque hay que dejarlo claro, el rock en español salió de aquí, de México. Era tan fuerte de interior que siguió manejando el grupo desde su lecho hasta el último minuto que vivió. Sean bienvenidos al Flow del Dúo Apais. Mi nombre es Ángel Apais. Y yo soy Jorge Apais, ¿cómo están? Y el día de hoy tenemos a unos invitadazos, Jorge. Así es. De verdad estoy súper emocionado porque soy fan de ellos, fan de este género de música. Pero bueno, pero bueno, antes de pasar con ellos, les recuerdo nuevamente que nos sigan en todas nuestras redes sociales como el Flow del Dúo Apais, para que no se pierdan del contenido. También dejen sus comentarios, también sus opiniones, porque eso es muy importante para que nosotros sigamos creciendo. Interactúen, etcétera, porque ya hemos llegado a un alcance brutal, ¿eh? Les agradecemos mucho. Claro que es por ustedes. Bueno, pues les doy unas pistas del invitado que vamos a tener. Ellos fueron los precursores y los primeros en traer el rock en español a este país, México, en el año de 1957. Es un grupo de rock que, bueno, tuvo influencias de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Little Richard, etc. Ellos son los Locos del Ritmo. Los Locos del Ritmo presentes en el set del Flow del Dúo Apais. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Sí, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Muchas gracias a ustedes. De verdad que es un placer tenerlos aquí, a los originales, ¿no? Así Los es, así es. meros. Así Y es, nombre, Ángel. nos honran con su presencia. Sí, hombre. Pero bueno, también para nuestro público, si se pueden presentar, decir también sus lugares en la agrupación. A ver. Para los pocos que aún no los Sí, conocen. claro. Mira, Primero, Pepe. Yo fui fundador del grupo allí en la época de la conquista. 1958, con Antonio de la Villa, que en paz descanse. Soy pianista, es a lo que venga. Y pues tendremos que platicar mucho al respecto, porque Así si es. eso pues, fue en 58. Imagínense todo lo que ha ocurrido para llegar al Wow. 2025. Wow. Pero aquí estos caballeros pues, son muy importantes en el grupo. A ver, preséntense. Gracias. Ramón Rodríguez. Yo soy guitarra de armonía dentro del grupo actualmente y ya tenemos algunos años con el grupo también, a la orden. Perfecto. Gracias. Y Julio Cruz en la guitarra y ahora en la voz. Excelente, Perfecto, ¿no? Pues, wow. Oye, todos muy elegantes. Muy, Sí, me con gusta un su estilo Sí. ominoso, en mi opinión. Algo muy lindo, la verdad. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta así para soltarnos, para romper el hielo. ¿Cómo se definirían ustedes en 3 palabras, cada uno de ustedes? Puede ser en el trabajo, puede ser en lo sentimental, en su vida, pero ¿cómo se definiría? Fíjate, lo voy a decir de esta manera. Creo que nos podemos definir como los matrimonios segundo, tercero y cuarto, como un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Cuando todo el mundo pensaba que un conjunto rock and roll en México era una perfecta y absoluta tontería, y que no teníamos la capacidad de hacerlo, que nadie tenía la capacidad de hacerlo, salieron varios grupos de rock and roll en México. Los Locos del Ritmo fuimos el primero que de alguna manera logró. Los padres del rock and roll, los Pues precursores. sí, de alguna manera. En español. Sí, claro. en español. Ahora, eso que acabas de decir es algo muy importante. En aquella época, uno de los motivos por los cuales se nos agredió, y se nos agredió en serio, fue porque nos estábamos saliendo de eso que llama curiosamente a algunas personas nuestra idiosincrasia, ¿no? Como si aquí solamente se baila rumbo y cha-cha-cha y mambo. Bolero, que el mariachi. Que la que sea la canción. Okay. Y en nuestros círculos más elegantes, lo que se bailaba era la rumba. Ok. Y recuerdo nombres extraordinarios como don Mario Ruiz de Chávez, el Negro Mellado, Carlos Cornejo y otros muchos más. De pronto llegaron a este grupo de chamaquitos. Todos lo éramos, por favor. Pueden quitar el disco de las carcajadas, pero no hay problema. Y todos Puma, ¿verdad? Todos de la UNAM, de la Universidad Nacional. En ese momento sí. Cuando el grupo se formó, yo venía de la preparatoria 4, nada más que a instancia de tener el grupo, y las muchachas y el rejo, y la nostalgia de la preparatoria, yo seguí yendo a la prepa.
Y ahí se funda la primera versión de Los Locos del Ritmo, Wow. con Alberto Figueroa, Álvaro González, Pepe del Río, Antonio de la Villa. Y yo cuando comencé con la onda aquella de que quiero hacer un conjunto de rock and roll, me dice un primo, oye, fíjate que en mi escuela era la Luis Vives. Hay un cuate que canta igualito a Elvis Presley. Órale. Madre mía. Lo mismo que tú dijiste, nomás que con peores palabras lo dije yo. ¿Será ser cierto? Y sí, exactamente, es que pensaste que no dijiste. Bueno, pues que me lo van presentando y, oye, era muy buen cantante Toño de la Villa. Tenía además un entusiasmo y un espíritu para llevar adelante este proyecto de un conjunto de rock and roll extraordinario. Después nos encontramos a un señor alto, grandote, ahora es uno de los mejores oncólogos de México, pero fue el primer guitarrista de rock and roll de Los Locos del Ritmo, Alberto Figueroa. El antecedente muy remoto de lo que ahora es Ramoncito. Nosotros no llegaban estos chavos. Ahora llegaban. Ya había nacido. Se ve bastante Ahora, el asunto radica en esto. Pepe del Río, éramos de la prepa 4. Ok. Y o sea, ese antecedente era Álvaro González Espinosa. Cuando regresé, ahora, se trataba de participar en un concurso de televisión que se llamaba La Hora Internacional del Aficionado. Se fabricó, pues, una especie como de controversia entre tres preciosas muchachas americanas y que cantaban muy lindo, Las Chispas, y el grupo de locos chamacos que llegaron a cantar rock and roll. Pero el asunto es que como nosotros veníamos de la prepa 4, pues algunos de los miembros de la porra universitaria se dieron cuenta que éramos estudiantes universitarios, y en el relajo aquel de que si empatábamos con las Chispas y las Chispas nos ganaban uno y nosotros les ganábamos otro, en una de esas ya llegamos con suéteres de la Universidad Nacional, ya hubo Goyas en el auditorio de aquel estudio de Televicentro, y acabamos ganándolo. Nos fuimos a Nueva York, ahí quedamos en un segundo lugar. Pues hasta quien dice que éramos los primeros, pero tener a 5 escuincles ahí era muy caro. Entonces ya nos regresamos. El Ted Mac Show. El Ted Mac Show, exactamente. Ahí se llamaba La Hora Internacional del Aficionado, también, solo que en inglés. Ya, sí. Es que no hablaba mucho inglés, ¿verdad? Y después de eso, pues, ya vino la oportunidad aquí de grabar un disco. Pero si me pongo a hablarlo, empezar a hacer historias así como, pues, nos pasaríamos mucho tiempo. Yo creo que, a ver qué otra cosa se les ocurre preguntar. Y todo eso en 3 palabras. Son las 3 palabras que definen. Sí, Es que hay mucha historia, hay mucho trasfondo, no es sencillo resumir en 40 minutos o un poco más lo que dura su espacio, pues tanta historia de música, de rock, que fue un movimiento social, ¿no? Fue un movimiento, yo creo que entre las clases medias y las clases altas, pero también fue quizás una protesta de las clases a este gobierno pues más pues opresor, ¿no? Lo que era el PRI, lo que era Gustavo Díaz Ordaz, Ruiz Cortines, etcétera. Todavía no. Yo me acuerdo que estaba como conscripto cuando vi entrar a López Mateos. Okay. Y ya estábamos con lo de Los Locos del Ritmo. No era tanto un movimiento político, si bien el hecho de que un grupo de muchachos de 17 años decidieran hacer lo que se les daba la gana, ya tenía un concepto de politicidad muy fuerte. Si entre los muchachos, todos sabían que los adolescentes entre los 14 y los 17 años no existían. Siempre eran alguien que estaba muy chico para hacer algo muy grande, para hacer otra cosa. Tenía que lavar el coche, pero no podía llegar tarde de una fiesta. O sea, la clase, estábamos en la tierra de nadie de la vida. No éramos nada. No existía la adolescencia. No existía. Qué triste. Sí, era más conservador, ¿no? Yo diría, o sea, todo no se consideraba, no existía. Simplemente no existía. Literal, exacto. Sí. O ya estabas lo suficientemente grande o simplemente
lárgate porque tenemos que platicar los adultos, ¿no? ¿Eres niño o eres adulto? Sí, no había una cosa Estábamos en esa situación. Claro. Como dije alguna vez, siempre usando una camisa que nos quedaba muy grande y un saco que nos quedaba muy chico, refiriéndonos al hecho de que no teníamos un lugar establecido. El rock and roll determinó que efectivamente, voy a utilizar un término que pues, no es muy gracioso, pero algo así como que tomamos conciencia de clase. No más que ahorita en esos términos no se me hace muy apropiado. no, Pero, muy rojo. sí, es muy rojo. Pero la verdad del caso es que en ese momento comienza a haber adolescencia. Okay. En ese momento ya te podías poner unos pantalones vaqueros para ir. O sea, ¿le dieron identidad a los jóvenes? Sí, señor. Exactamente. Eso fue. Wow. Sí, les dieron pues, su adolescencia, ¿no? Porque Sí. no existía. O sea, Y la rebeldía continúa porque ahora actualmente señores de 80 años de edad siguen haciendo rock and roll y siguen de gira y tienen la energía del joven. Claro, son un claro ejemplo, ¿no? Claro. Yo tengo 84. Ok. Y hay muchos señores de 84 que ahorita todo lo que están pidiendo es a Dios y al morir. Sí. Y no tenían por qué ser así. Claro. Pero el punto radica en que efectivamente comienza a abrirse toda una etapa ya de adolescencia. Y eso antes no existía. No sé cómo lo ve algún sociólogo, a lo mejor llega y me dice hasta la despedida. Pero la verdad del caso es que así fue. Wow. Ahorita mismo comienza a darse un fenómeno parecido. Los señores entre los 65 y los 85 o 90 años, pues ya comienzan a pintar, ¿eh? Okay. Wow. Simplemente. Sí, justo. Sí. Me tocó hacerlo a los 17 años y ahora me toca hacerlo a los 80 y tantos. Ser un grupo que no existía. ¿Y ustedes no son familia o no tienen, o solo son amigos? Digo, ¿Y ustedes son casados? casados? No, no somos Divorciados, amigos. No, en realidad, pues somos compañeros de grupo, somos amigos, somos cómplices del rock and roll y de nuestro movimiento que desde que empezó sigue, ¿no? Seguimos en la lucha, seguimos tratando de mantener la energía y el estilo del grupo y eso es todo. Claro. Y tú eres más el del bajo, más el de las cuerdas, ¿no? De instrumentos de cuerdas. Sí, o sea, cada instrumento tiene su estilo y también cada intérprete. Quiero echarle una porra a ese señor. Es un bajista extraordinario. Ahorita está tocando la guitarra rítmica, pero tener un guitarrista rítmico con sensibilidad de bajista, pero estuvo en los cines cuando la novia de mi mejor amigo. Wow. Así es que estamos hablando de otra cosa. Entonces, ese tipo de... Sí es cierto, inclusive habrá alguien hablando hasta de promiscuidad, porque creo que todos hemos tocado con todos, Así pero es un hecho Está bien. que de alguna forma pues nos hemos ido ayudando unos a otros a crecer musicalmente. Claro. Sí, no, ahora sí que sacamos el tema del trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Digo, las agrupaciones por algo son en un conjunto, ¿no? En conjunto de varios, que pues sin el bajo, ¿no? Por ejemplo, pues no va a sonar igual. Sin la voz, pues prácticamente, ¿no? No hay, pues eso que transmite, ¿no? Yo siempre he pensado que los que cantan transmiten lo que quizás los instrumentos no pueden decir, ¿no? No sé, por así decirlo. Digo, esta pregunta me gustaría hacérsela también a los tres. ¿Qué tan difícil fue adaptar las canciones del inglés al español? Y siendo los primeros en atreverse a hacer esto, ¿qué retos implicó? También esto de pues, traer Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley y sus éxitos al español. No fue, o sea, en lo personal me daría miedo, porque no sé cómo lo va a recibir el público. Bueno, yo quisiera hacer ahí una pequeña aclaración. Okay. Desde luego, todos nosotros empezamos copiando Claro. las canciones americanas de moda, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que en el primer disco de Los Locos del Ritmo, la mitad de los números son composiciones del grupo. Okay. O sea, está Yo no soy rebelde de Chucho González, está Tus ojos, que es de Rafael Acosta, y en subsecuentes grabaciones hay varias originales, ¿no? Wow.
Entonces, no es realmente que se adaptaron, copió ni se... Bueno, sí, Transliteración, hubo ¿no? adaptaciones, hubo versiones de las originales también, por supuesto. Pero hubo muchas Y originales. fueron los locos del ritmo de los primeros en sí tener éxitos pues inéditos en rock and roll, porque Teen Tops, que yo sepa, igual No, tiene mucho Los de... Rebeldes del Rock, los Teen Top, Teen los Tops, Lobos del Ritmo, tuvieron éxito, los Camisas Negras Ujú. comenzaron a meterse. Pero el asunto interesante estaba en que el temperamento latino no se podía salir de este asunto. Ujú. Entonces, si oyes las canciones en inglés, son más lentas, más pesadas. Ok. Pero si las oyes en español, son más rápidas. Ujú. Pero sobre todo, se creó un idioma rock and rollero puramente mexicano. Y después como que se transmitió a otras partes del mundo. A todo el mundo. Porque hay que dejarlo claro, el internacional. rock en español salió de aquí, de México. La cuna. Así la es. cuna del México. No, sí, no, y con orgullo, Que ¿no? darle Wow, vuelta. qué No hay belleza. que darle más vueltas al asunto. Ya que Argentina se jacta, otros países de... No. Digo, está bien, ¿no? Pero... Y deja que Argentina, muchachos de tu edad, de repente salen, oiga, pero ustedes hicieron cuando llegó el rock en español. Digo, pues nosotros comenzamos con el rock en español. No. Pero cuando llegó Miguel Ríos y cuando llegaron los Enanitos Verdes y cuando... No, bueno, eso fue algo que ocurrió Mucho después. después. Unos O 80. sea, el rock and Sí, roll en estamos español lo hablando habíamos de- sacado nosotros. Al extremo de que Chucho González, el autor de Yo no soy rebelde, había hecho un número en inglés que por cierto nunca se grabó, pero le tuvo que cambiar la letra a español. A su propia letra que hizo en inglés se la tuvo que cambiar en español, porque en México las disqueras querían que fuera en español. Y se demandó a él Wow. mismo. Y se demandó. Para su carácter podría haber. Y ganó. Y ganó. Autemán y ganó. Está interesante. Hubo muchos detalles muy especiales. Claro. Pero sí, hubo esa. Mira, a mí me gusta un ejemplo. Han oído, por supuesto, un numerazo que se llama Fue en un café. Ujú. Ese número es, a ver. Under Los the Boardwalk. Stones. Capela. Sí. No, primero. ¿Quién lo grabó en México? Ah, los Los Samson. Saps. Los Sapso. La letra es una tragedia. Y además tiene aspectos literarios sabrosos. Ujú. Wow. Oigan la letra en inglés. Un cuate que estaba haciendo el amor con la novia abajo de la banqueta, en un lugar que le quedaba debajo de algo. Bueno, ese era el romántico detalle de la canción en inglés. ¿Sí? No, los mexicanos no la podíamos dejar así. No. No, había que darle sabor al caldo. Exacto. Y te dejé llorando y la cantan eso. Es un drama. Algo más profundo. Sí. O sea, la letra se tradujo y se mejoró. Y, bueno, No se tradujo. No. Le dio otro sentido. De otro sentido, o sea, Sí. cambiaron la estructura de la canción, se puede decir. Bueno, pero no era estructura No, la musical. estructura, nada Exacto, más más el- bien el La letra, el ¿no? sentido La poesía. del- Exacto. La poesía. Sí. el significado. Te quería decir que tanto Miguel Ríos, hablando de rock and rolleros en otros países, tanto Miguel Ríos como Palito Ortega, como Leo Dan, siempre reconocieron que la influencia para que ellos entraran al rock and roll fueron los grupos de México. Wow. Wow. Sí, No, de qué hecho. orgullo, ¿no? Sí, Qué no, orgullo qué también. orgullo, porque te digo, es algo que, pues, imagínate, el rock and roll, un género internacional. O sea, algo que literal yo siento que revolucionó la industria musical, ¿no? Porque como bien mencionas, antes había todo eso. Que ahorita también ya hay otros géneros, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de eso. Revolucionó la industria, revolucionó muchas otras cosas. Sí, la sociedad. Sí. Exactamente. Y muchas cosas. Como bien mencionabas, un movimiento, ¿no? Justo, sí. Una forma de identificarse como sociedad a los jóvenes, a las clases medias y a las clases altas. Y esta pregunta me gustaría más al más joven de la agrupación hacerse. Que es, bueno, ¿tú cómo conociste a los Locos del Ritmo? Y también, ¿cuándo decides unirte a la agrupación? Claro que debe haber una anécdota, ¿no? Ah, Yo aprendí a tocar la guitarra con La Mantequilla. Fue la primera canción que me aprendí por un guitarra fácil que había abandonado. Y yo crecí con toda esa música. Ok. Entonces, desde los 5 o 6 años la escucho. Tuve mi primera guitarra a los 10 años y a los 26
fui al ensayo audición con ellos. Entonces, a la hora de montar las canciones, pues yo me las sabía. Wow. No fue ningún problema. O sea, de oírlo, de verlo, de que practicarlo, ¿no? como dices, soñabas, respirabas, comías rock and roll. Sí, exacto, así. Pues tal cual. así Yo que ahora- chiste, sí, ¿no? así que chiste. Sí, yo me dormía con la guitarra. Ganaste. No, hombre. Y no, así tienes todo el perfil de rock and roll. Sí. Es que está mal. Del rey Elvis. Del rey, exactamente. Sí, fue muy, muy bonito el recibimiento por parte de todos ellos. Siempre han sido muy amables y fue muy fácil. Han sido muy abiertos conmigo. Claro. ¿Y qué opinión tienes sobre la evolución, en mi opinión, hasta negativa, que hay muchos jóvenes que hoy día pues no reconocen y no le dan sus méritos, sus créditos y pues el honor que se merece a agrupaciones como los Teen Tops, como los Locos del Ritmo? Yo hablo en mi escuela, Sí. como ¿no? Los que estaba diciendo el señor, o sea, y yo hablo en mi escuela de esto y mis compañeros no saben quiénes son, no, o sea, Bueno. no, increíble. Mira, yo no creo que sea generacional, pero ese es un buen comentario. Hemos tocado en eventos de rockabilly y en el público hay gente de 13 años de edad, con LP para que lo firme. Wow. En el auditorio que estuvimos hace poco, había gente de 15, de 20 años de edad, que ellos mismos, o sea, ya no fueron con la abuelita o con la mamá, ellos mismos por su propia voluntad fueron al auditorio, a la caravana del rock and roll. Entonces no creo que sea generacional. Sí sucede algo, hay un menosprecio con el rock and roll 50, 60 de México, sobre todo por parte de los ochenteros. He visto muchos podcasts y muchos grupos que menosprecian, demeritan mucho la labor del rock and roll. Les llaman, les dicen como que copiaron todo y que qué chiste tuvo eso y que nada más fue para fifís. Cuando pues en la historia no fue así, realmente fue un camino complicado. No fue hacer covers nada más, fue adaptar la música. Entonces hay mucho mérito. ¿Qué es lo que opino? Pues creo que no hay una información, ¿no? Creo que no está divulgado, creo que ese es el problema. Hay muchos biógrafos, hay muchos libros muy valiosos, hay mucha gente haciendo un periodismo, programas como los de ustedes, pero los que pesan y los que tienen más carga y más fama, esos hablan de otros temas. Creo que es por ahí. Creo que es más bien la promoción. No, y como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos jóvenes también tenemos como que ese concepto de que ustedes son más covers que otra cosa, ¿no? Ajá. Sí, Y qué bueno como que bien, lo exacto, aclararon. O sea, exactamente. yo tenía esa idea errada y errónea de que ellos pues nada más traducieron y ya, ¿no? Y no. Exacto. Mira, Más allá. con otra, lo que se acostumbraba en México es, como bien dijo Pepe, bolero, rumba, cha-cha-cha. Y escuchas las canciones de rock and roll de este lado y están un poco latinizadas y tienen su guaguancó y hay percusiones. Y hay un rock and roll latino desde los primeros discos. Es increíble la fusión. En varias grabaciones de Los Locos, de las primeras, ya hay percusiones, ¿no? Hay tanto tumbadores como... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué Y voy a Triste hacer? Noche ya llevaba Hay muchas una sección de cosas. ritmos. Por ejemplo, canciones como ¿Qué voy a hacer? O Tengo una novia, ya no se parecen en nada a la original. No, Claro. No, ya no tienen nada que ver, ni la letra, ni el ritmo, ni la intención, ya es otro género, es otra canción. Ahora, si criticamos a los que hacen cover, pues ya no habría que hacer música clásica, ¿no? ¿Para qué Exacto. tocamos covers de Mozart o de Beethoven? Claro, Sí, sí, de hecho. Sí, claro, es algo necesario, yo diría. Y bueno, retomando lo de... El ejemplo es buenísimo porque hablando, por ejemplo, de Rachmaninoff o de posteriores de Chopin, Sí, inclusive, de cómo es que de la media. Mozart, pues ellos son No, o sea, bueno, posteriores. entiéndeme, exacto. Pero el de ahí romanticismo, el barroco, etcétera, o sea, la base es música clásica. Son Exacto. notas muy complejas. Bueno, yo estudié Oye, piano. Pues recuerda que si volvemos con mucho cuidado a Juan Sebastián Bach, vamos a encontrarnos unos riffs jazzísticos Sí. extraordinarios. Sí. Había por ahí un disco que se llamaba precisamente así, Jazz Sebastian Bach. Wow. Y se oía maravillosamente bien, porque efectivamente la forma como se construía la fuga, pues no dejaba de ser una improvisación sobre otra melodía. ¿Cuántas melodías se mezclaban en la música de Bach, por Dios? Sí. Es lo hermoso del rock, ¿no? Funk, No, jazz. bueno, de alguna manera se viene tomando todo lo que se vino haciendo.
Ahora, también hasta los que están estudiando historia de repente nos vienen a dar otras nuevas ideas. Por ejemplo, se habla muchísimo, y aquí tenemos un experto en blues que es muy importante, el señor toca muy bien el blues, pero hay un detalle, se habla mucho del blues que nos llegó de la época, terrible época, de la esclavitud negra en los Estados Unidos, pero la verdad si nos ponemos a echarle números al asunto, nos damos cuenta que en la fecha de abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, pues eso fue uno de los precursores de la guerra de secesión. Cuando viene después, ahí había campos de algodón abandonados, pero pues los negros que estaban antes trabajando como esclavos, se habían una muy buena parte largado al norte o largado a cualquier otro lado. Pero, ¿quién llega normalmente a trabajar los campos de agricultura de los Estados Unidos? Sí, Los mexicanos, sí, con sí. sus guitarras, paracho. como dice el licenciado Juan Ávila, gente del grupo Omni Blues, les dice que cuando llegó, por ejemplo, Led Belly, pues también llegó Lidia Mendoza. Y llegaron otros que de alguna manera fueron también mezclando a la cultura afroamericana, piel roja y mexicana, fueron creando ese sonidito tan especial que un día se junta con el country, se empieza a juntar con la música, la música religiosa, el gospel, etcétera, etcétera. Hay muchas Y hay influencias. muchas, y comienza a crearse eso. Depende de la región. Y un día, pues Es un licuado que no puedes dejar de Bueno, bailar sí. y de que... O sea, yo vi la película de Elvis Presley. Y es increíble cómo la chava, su reacción hasta ellas como que ni lo controlan por los ritmos, por la forma en la cual Elvis se movía. y no lo podían controlar por una razón. En primer lugar, bueno, no quiero cambiar definitivamente la índole del programa, pero independientemente de todos los prejuicios que ya se tenían, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos otros lugares, sobre la sexualidad en lo que es la vida del hombre, pues el hecho de que llegara un señor a mover la cadera con el mismo entusiasmo con el que otros movían los hombros, pues les dio lugar a que se empezaran a entusiasmar. Y sí, Elvis era el rey. Claro. Eso ya es una opinión muy personal. Pero todo eso vino a dar lugar a que la gente comenzara a soltarse. Claro que a mucha gente no le gustó que la gente se soltara. Y sigue sin gustarles, ¿eh? Sí. No creen que el siglo que pasó entre nosotros ha cambiado mucho, ¿no? Sigue habiendo problemas. Sí, ¿no? Digo, esta pregunta me encantaría hacérselas a los tres. ¿Qué tendría que hacer el rock en español para no seguir, en mi opinión, pues, que sea como desacreditado por las juventudes o demeritado y que pueda permanecer, inclusivamente que pueda volver a tener auge? Continuar haciéndolo. No hay de otra, hay que seguir componiendo nuevas canciones, hay que No seguir olvidarlo, ejerciendo, ¿no? hay que seguir haciendo tocadas como la que tendremos el próximo 12 de julio. Así es, sí. ¿12 de julio en dónde? En el Salón Los Ángeles, no se la pierdan, Teen Tops, Rebeldes, Los Oh. Locos, Hermanos Carrión. Wow. 12 de julio, Salón Los Ángeles. Eso Ahí está vamos a estar, bueno. Jorge. Sí. Mover el esqueleto. Sí, Ay, yo creo buena que, música. Yo creo que es como eso. eso. O sea, para evitar todo eso se tendría que seguir ejerciéndose el rock and roll. En algún momento es cíclico y yo estoy seguro, tengo mucha fe que en algún momento regresará al top Así comercial. Así es. Claro, y también yo creo que es importante también, ¿no? Innovar, no sé, sacar duetos igual con nuevas agrupaciones, ¿no? Como ya lo he mencionado muchas veces lo de Los Ángeles Azules o muchas agrupaciones que pues apuestan, ¿no? Por hacer eso, que creo que también es algo que ayuda, ¿no? Igual muchos se quejan porque yo digo, me gusta el rock, no soy aquí rockero de corazón, pero sí me gusta. Y he visto que hay muchos que se quejan, que dicen, no, es que el rock and roll es casi inmaculado, ¿no? No se puede tocar, no se puede. Y yo creo que... Está bien hecho y déjalo así. Ándale, pero yo creo que para innovar y para lo que mencionas, pues sí es válido, ¿no? No, claro que es válido, por Claro. supuesto, lo que acabas de decir. Claro. En el momento que el rock and roll se convierte en intocable, dejó de ser rock and roll. Si precisamente la base de este movimiento es el cambio y el valor para afrontar el cambio. Sin eso no tienes nada. Claro. Hombre, No hay rock and rolleros. le voy a decir eso a varios que conozco. Sí, no, otra vez ser conservadores. pues, Nosotros tiene sí, no, que el ser. conservadurismo. Exactamente, estamos cayendo en lo mismo justo. Sí, qué inmoralidad. Y bien, ahorita que
mencionaban a Elvis, se me vino a la cabeza, para que vean que sí hicimos nuestra tarea, el whisky a go-go. No sé si lo pronuncié bien. Lo conociste bien. Perfecto. Entonces, ¿qué anécdota o qué recuerdo les trae este sitio en Los Ángeles? Bueno, pues quien mejor te podría haber contado ese es precisamente para quien vamos a hacer el homenaje Claro. el próximo 13 de mayo, porque él estuvo ahí. 12 de julio. de julio. Caray. Vaya, Julio. Ellos siempre han tenido problemas con las fechas, pero de todas formas, él es el que mejor lo conocía. Padecemos del mismo dolor. Usted. Ándale. Bueno, el asunto radica en que cuando llegaron los locos del ritmo, no con el nombre de los locos del ritmo, aquí Di Locos, ¿verdad? De locos. Di Locos. Por ahí del First One 60. Man in Mexico. Wow. Esa era la idea. Estaban alternando con una gente que venía del grupo de los Birds. Los Birds. Y Sí, pero de público podrías ver a Eric Burdon, a Gene Clark. Era la catedral del rock en ese momento. Qué belleza. Wow. La primera mitad de los 60s. Y los lunes que descansaban los locos, los suplentes eran los Doors. ¡Ay! Compartieron camerino Madre mía, con con los los Doors. Doors, Jim Morrison y con... Sí, con Jim Morrison entonces. Ellos suplían tanto a Gene Clark, los Birds, como a los locos en los días que descansaba cada uno. Wow. Ahora, Los Doors. antes de que se convirtieran en una leyenda, pues todos los grupos les ha pasado algo por el estilo. Pero lo de los locos llegó a tal extremo que algún día tuvieron que tocar en un lugar llamado The Red Velvet. Red Velvet. Y les dijo una meserita por ahí muy linda, fíjense que aquí viene con alguna frecuencia Elvis Presley. Uy. Al fin y al cabo, los muchachos mexicanos eran escépticos, si no, no habrían sido mexicanos. Se fueron a comerse una hamburguesa y cuando regresaron les dijo, vengan. Pero no le creyeron porque el lugar es un lugar pequeñito, ¿verdad? Sí, bueno, Era una lonchería. ¿cómo decía Mario? ¿Cómo a tocar en este pulguero? Sí. Bueno, resulta que llegó y estaba Elvis en una mesa grande con todos sus cuates. Sí, ¿Y así. sabían que iban a tocar para él? No había escenario, era. Ellos se agarraron de aquí a allá. Sí, lo tenían como a 8 metros. Y salieron a partirse la crisma y Elvis Presley los aplaudió de pie. ¡Wow! Elvis, wow. Sí, y eso es absolutamente real. Dios. No, no, Qué belleza. imagínate. Increíble. Siempre he pensado que fue especial tanto para los locos como para Elvis, porque Claro. Elvis en ese momento no estaba haciendo música, estaba haciendo malas películas y Elvis estaba harto de hacer películas. Wow. Yo creo que Elvis le pedía al cielo regresar a hacer música y al ver a estos mexicanos haciendo las coreografías y tocando rock and roll, también yo creo que fue Sintió algo. tremendo para O sea él. que los locos del ritmo ayudaron a Elvis Presley a volver a hallar su camino. Una. Y otra, también piensa que Elvis Presley tuvo uno de los primeros grupos de rockabilly, porque en última instancia, que era Elvis, Scotty Moore y Bill Black, sino un grupo de rockabilly. Ujú. Así de sencillo. Claro, claro. Por eso esa forma de acompañar de Elvis, ¡wow! Sí, Sí, porque son detalles que ya... Estamos pasando de cosas tan hermosas como la trayectoria y la grandeza de los locos del ritmo, pero también es parte de la grandeza los que ya están allá. Ah, bueno, por Claro, supuesto. como el querido Mario Sanabria. Pues, No, algo que es muy importante decir de él. Mario Sanabria fue, desde los 12, 13 años, que fue la edad que entró el grupo, hasta que falleció, el hilo conductor de los locos del ritmo, el que nunca abandonó al grupo, trabajó por él, a veces se convirtió en un pequeño dictador, qué bueno. no hay Y de otra, todavía, por- ahorita que no está con Por salvar al grupo. y por salvar el grupo. Yo todavía me acuerdo cuando empieza. Es más, ahorita estoy recordando a Mario que me dice, no hables tan rápido. No se te entiende, fíjate. Esas cosas siempre se van a quedar contigo. Y fue el hilo conductor del grupo y siguió ahí hasta el final. Y por supuesto que sí le debemos muchísimo. Sí. Sí, realmente era un tipo muy talentoso, muy perseverante, nunca se rindió, muy buen director, mucho talento como músico, excelente cantante y compositor. wow. O sea que pues, era un cuate completísimo. Todo el último disco de Los Locos del Ritmo, en música de él, con la excepción de Sabor a Nada,
que se la regaló a los Locos del Ritmo Palito Ortega para que la grabaran aquí. En Argentina. En Argentina se la regaló. Porque los argentinos fueron más famosos, creo que los Locos del Ritmo fueron más famosos en Argentina, creo que en México. Sí, es lo que estaba viendo, justamente que en Más Argentina, impacto sí, en exacto, Argentina que en más México. Sí, pues, básicamente porque pues la primera disquera de los Locos pues no precisamente una joya en materia de promoción, ¿verdad? Entonces, pues estos detalles fueron otro. ¿Discos Orfeón? Sí, sí, hay discos Orfeón, La ¿verdad? primera, o sea, Sí. Sí, sí, que igual ahí tuvieron un temilla, ¿no? Con un disco ahí en Orfeón, me parece, ¿no? A ver. ¿Quién? Que, Sí, bueno, que tuvieron un estuvo tema, ¿no? enlatado. Ajá, exacto. Estuvo enlatado por como un año. Es más, cuando los rebeldes sacaron su Hiedra Venenosa, a alguien se le ocurrió, oye, que no tenemos un disco nosotros de unos cuantos Los Locos del Ritmo, etcétera, etcétera. Y ya todo eso, ya un grupo de otra compañía, sus camisas negras, ya habían sacado su numerito. Y en tercer lugar aparecimos nosotros con Nena No Me Importa, pero después con Tus Ojos y Chica Alborotada, pues ya. Digo, no, Tus Ojos y Yo No Soy Rebelde. Pero Ok. imaginemos esa época en la que no se sabía qué cosa era el rock and roll, y menos se sabía cómo grabar el rock and roll. Sí, claro. No, ¿cómo grabas No, algo, no? Claro. Entonces, los ingenieros de audio en ese momento eran ingenieros no de audio, eran ingenieros electricistas. Que era la única manera de tener la capacidad de conectar cosas. Y es curioso cómo siempre un cambio, una revolución es o por la vía armada o por la violencia normalmente, pero nunca es de a gratis una revolución o un cambio. Algo que va a hacer bien a la sociedad, en mi opinión. Porque, pues, ustedes al ser los primeros en atreverse a hacer esta decisión tan valiente de poder traer el rock a México en español, pues, digo, ya me imagino el reto tan enorme. Y pues Mario Sarabia también pues tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Sanabria. Sanabria, Sí, perdón. pues, yo creo que no fue algo planeado realmente, fue algo que nos entusiasmó de origen y de ahí despegó todo, ¿no? No fue que hiciéramos un plan. Y todavía. No tomamos ninguna decisión. No lo consideraron y Nos todo. dejamos ir. No, si lo hubiéramos planeado. No lo hacemos. ¿Quién sabe qué decir? Entrando que los papás lo primero que te decían, y sigue estudiando, ¿eh? Claro, no. Pero el señor es ingeniero y fui abogado y sí, todo. Yo no importa. No, ¿qué pasa? Él se dedicó a la colección de mariposas disecadas. Que Wow. Y a doblar cuellos de camisa los domingos. Sí, qué belleza, mariposas disecadas. ¿En serio? Sí, no. Pues sí, efectivamente, ¿no? Como bien mencionas, Mario, y de hecho también hubo, otro tema justo en 1962 con otro de los fundadores, que, bueno, tristemente falleció, y también hubo ahí un problema para los Locos del Ritmo. Hay un... Pues es que Toño era la base de todo. Claro, Y aparte era su hermano prácticamente. claro. Sí. sí, porque Toño muere. Ahora, mira, otro punto para hablar de don Mario Sanabria. Muy bien. Esa petición que le hizo por carta a Mario Sanabria de no dejes que el grupo se acabe, también me la hizo a mí, pero con una diferencia. Yo hice todo un berrinche y me salí del grupo. Sí, claro, por cariño a Toño, pero al fin y al cabo estaba haciendo un berrinche. Claro. Le hice un berrinche al rock and roll tan fuerte que durante 6 años toqué con un grupo de música tropical. Yo no quería saber nada de rock and roll. Pero Mario no. Mario siguió con aquella encomienda que le dio Toño, y los señores, que se sepa claramente, él siguió adelante con la estafeta. Wow. Así Se es mantuvo que fiel siempre a... él es fiel al proyecto. Ahora, también es cierto que la suerte es un demonial, y hablo de ese tipo de suerte muy especial. Una cosa que es muy importante para un director es saber qué es exactamente lo que está dirigiendo. Bueno, pues resulta que Mario conocía muy bien la cuestión de los bajos, porque era bajista. Sabía muy bien la cuestión armónica, porque era músico de guitarra. Era compositor. Manejaba muy bien las armonías vocales. Estuvo en el teatro, tenía capacidad histriónica para moverse en un escenario. Factor. Entonces, como decía,
O sea, ¿en qué consistió la suerte? Polímata de las artes. Pues por lo que hablaba un inglés perfecto. Wow. Ahora, todo esto viene a determinar una cosa. Pues sí es suerte, ¿eh? Claro. Bueno, pero esa suerte que viene de un enorme talento. Sí, claro. Tuve la suerte de tener ese talento. Y nosotros tuvimos la suerte de tener un tipo con tanto talento entre nosotros. ¿Y qué, digo, aparte pues ya de haber convivido mucho con él, qué les gustaría quedarse de él y alguna anécdota o qué mensaje le mandarían a Mario? Uf. Mira, Oye, qué preguntota. sus últimos días era tan fuerte de interior que siguió manejando el grupo desde su lecho hasta el último minuto que él vivió. Entonces, pues, todas sus peticiones las hemos llevado a cabo, conservamos todas las indicaciones sabias que tuvo para el grupo. Y pues yo creo que eso es muy importante, sobre todo entre nosotros como grupo, que convivimos, pues todo el tiempo estamos ensayando o haciendo juntas o de gira. Pero tenemos mucha convivencia y siempre está presente. Claro, honrarlo, cumpliendo también pues todo lo que él hizo, su trabajo, su legado también. Pues Sí, eso. que es de todos. Si es un legado de alguna manera para nosotros, es una indicación de que no tiren el comenzamos uno de los tantos reinicios de los Locos. Fue en 2012. Bueno, pues de 2012 a 2025, pues vamos a seguir adelante con lo que se estuvo trabajando fuerte, ¿eh? Claro. Sí, sí. Y algún día, y probablemente, si existe alguna lógica en todo este relajo, pues algún día también a nosotros nos hará nuestro acto de tributo y vamos a seguir con los Locos, porque los Locos tienen una ventaja. Mira, párate frente al público, sí, velo, y ves que hay una señora ya mayor, pero cuando digo mayor estoy hablando de mi edad, papito, y que comienza así, y que las hijas le empiecen a ver así de ladito, como mamá, abuelita, abuelita, y mamá, etcétera, etcétera. Y de pronto ves que de esa butaca se para una chica alborotada y dices, no podemos pararla. No podemos pararla. Si ya tuvimos la bendición de haber iniciado esto y seguirlo adelante, vamos a seguir adelante. Así es. Así es. No tiene pierde. Lo que está bien hecho es atemporal, ¿no? Exacto. Exacto. Muy bien dicho. Excelente. ¿Qué nos vamos a estudiar Derecho? Bueno, Sí. Lo que no es atemporal es el próximo 12 de julio que estaremos Ese. tocando Rebeldes, Hermanos Carrión, Teen Tops y Locos del Ritmo. 12 de julio, Salón Los Ángeles. también va a ser- Homenaje a Homenaje a Mario Mario Sabina. Es el ojomeneado de esa noche. Pues ya para despedirnos, queridos Locos del Ritmo, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad que he aprendido mucho Ustedes. y me han ilustrado, porque debo decir que pues yo sí me declaro un ignorante de esos tiempos y pues también de la música. Me gusta Guns N' Roses, me gusta Elvis, me gusta igual, bueno, mi abuelo es Mario Acosta, ¿no? El Sí, ya. torbellino del El rock. tornado. Nuestro famoso torbellino. Como que ahí lo traigo en las venas, pero pues Claro. ustedes me han cultivado más. Muchas gracias, de verdad. Quisiera que nos despidiéramos con un mensaje a las juventudes y también cómo les gustaría que fuesen recordados. Y también redes sociales. Digo, a futuros excepción de él porque él es proyectos. muy joven, ¿no? Aún le falta... Ya ves, yo no importa. ¿Tú no quieres ser recordado? Que lo recuerden. Es que él va a seguir Yo el legado. se lo iba a pasar a él. Oh, ya. Digo, fíjate que aquí tenemos un personaje que también, estamos hablando de un bajista de Javier Batiz, estamos hablando de uno de los ídolos fuertes de la época fuerte del rock en México, como es el caso de los Singers. Él fue mi director 15 años. Wow. Y con los Singers, porque te digo que es una promiscuidad espantosa. Entonces hemos tocado con todos. Entonces sí me gustaría que dijeras algo.
Claro, bueno, para empezar, tu petición para la juventud, claro, no renuncien, todo lo que quieran hacer, háganlo, lógrenlo. Si son ideas que creen que van a producir algo, háganlo. No hay nada mejor que producir y que trascienda, por supuesto. Y pues queremos ser recordados como hemos sido recordados en vida. Rock and rolleros hasta la... Rock and rolleros, un grupo hermoso, decente, todos los respetuoso. Así me gustaría. Pues me parece que yo me uno. Ok. O sea, en términos legales, me uno a todas las manifestaciones hechas por el señor maestro. Lo que yo le diría a mi generación y a la siguiente es cuestionen todo. No den por sentado nada, todo es cuestionable. Y hay que echarle actitud a la vida. Así es. Redes sociales, Los Locos del Ritmo Oficial en todas. YouTube, Instagram, Facebook, ahí andamos. Muchas gracias. Y estamos a sus órdenes siempre. Y el 12 de julio nos vemos en el Salón Los Ángeles. Salón Los Ángeles, A boletos. partir de las 6 de la tarde. Desde las 6, boletos en passline.com, en la Hostería Aramis y en las oficinas. Ahorita vamos a dar la dirección para Igual la vamos a tener una dinámica en el programa, bueno, acabando el programa más bien, para vamos a regalar entradas, ese es el chiste. Pero Eso, bueno, más adelantito, eso, ahí les dejo, querido público. Atentos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, nos lo pasamos muy bien, mucha información, Jorge, ¿no? Sí. Que la verdad, eso de los covers, ¿no? Que hablábamos, todo eso, vaya. No, ya. También, Derrumbada como esa, bien ¿no? dices, bueno, alguien dijo, ¿no? De Ansiedad. que también hay que cultivarnos, no informarnos, ¿no? O sea, cuestionar. Cuestionen todo. Exactamente. No den nada por sentado, no hay una verdad absoluta ni un pensamiento único. Lo así hermoso de ser seres humanos es que cada quien tiene una forma de pensar. Yo solo sé que no sé nada. ¿No eres abogado? Casi. Pero bueno, Jorge, ¿cómo nos despedimos? Y recuerden, no pierdan el flow, así al unísono, por favor. Si nos pueden ayudar, por favor, Claro. con la frase, y recuerden, no pierdan el flow. Ok, va. Vamos juntos. Primero esa. ¿Listos? Ajá. Vale. Y recuerden, No ¡no pierdan el flow! ¡Ah! Tenemos otra Tenemos frasecita. otra. Y recuerden, Todos somos locos. ¡Ah! Me gustó más esa. No, está muy bueno. Gracias, Jorge. Gracias, Ángel. Gracias. Encantado. Jóvenes, son ustedes les encantó. Gracias. 12 de julio. No se lo pierdan.